de manera contractual, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? También se puede dar de que haya habido un cumplimiento parcial o defectuoso de lo que se pactó, y también como un cumplimiento tardío, ¿no? En caso de que no se hayan respetado las fechas pactadas en el contrato específico. Respecto al segundo punto, que es la imputabilidad del deudor, esto se refiere a la vinculación entre el dolo culpa del deudor y el daño generado. Esto quiere decir que debe haber un nexo causal entre lo que yo he realizado con el daño que se ha generado. Y así cada una de estas partes debe demostrar cuál es la responsabilidad en este proceso de indemnización, ¿no? Que termina siendo al final muchas veces, un elemento bastante subjetivo que el juez debe analizar y apreciar todas las circunstancias para poder determinar en efecto la responsabilidad y que se proceda al cálculo, al proceso de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Y el tercer elemento es el daño, ¿no? Que corresponde al detrimento por la inejecución de la obligación, que debe ser cierto y no hipotético, ¿no? Yo no puedo solicitar una indemnización por algo que realmente no tiene una ganancia o una pérdida que no es tan cierta o no es tan visible o no se había pactado previamente en el contrato, ¿no? Entonces, otro elemento importante respecto al daño es que la responsabilidad del deudor no queda comprometida si la ejecución de la obligación no ha causado un daño al acreedor. Esto quiere decir que si bien en los contratos podría haber en algunos casos un incumplimiento de parte de una de las partes del contrato, si es que este incumplimiento no genera un daño, realmente no se procedería a un proceso, ¿no? En algunos casos inclusive podría generarse un beneficio y entonces no procedería a lo que es el cálculo de una indemnización en ese caso. Entonces, el cálculo de daños y perjuicios generados se sustentan en dos conceptos principales, que son el daño emergente y el lucro cesante, que definiremos a continuación. El daño emergente básicamente es el menoscabo en el patrimonio del acreedor debido a la inejecución, que básicamente es el daño directo generado por la inejecución de la obligación. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, suele ser el daño directo que se genera en una relación contractual entre un contratante y un contratista. Por ejemplo, el contratante no cumple con lo que es el pago del servicio luego que el contratista ha realizado el servicio. Entonces, en este caso, él sería el deudor y el daño emergente sería la pérdida de ese dinero que no está recibiendo el contratista dada la inejecución de la obligación. Y de la misma forma, de ser el caso de que el contratista no cumpla con su obligación, la pérdida de parte del contratante sería el valor del servicio o producto no provisto por el contratista, ¿no? Entonces, esto suele ser un valor cierto y más fácil de calcular. En cambio, para lo que es el lucro cesante, esto corresponde a lo que es el legítimo enriquecimiento frustrado de parte del acreedor, ¿no? Suele ser un valor aproximado porque si bien no es algo generado directamente o algo que sea efectivo en el momento de la ejecución de la obligación, suele ser algo esperado, algo que de haber ocurrido las circunstancias de manera normal, sin ningún incumplimiento, se esperaba de que genere el acreedor. Póngase el caso, por ejemplo, de un taxista, ¿no? Un taxista que va recorriendo las calles, haciendo carreras, y de manera imprudente alguien choca su carro y lo deja inoperativo, ¿no? En este caso, el daño emergente vendría a ser el valor de la reparación del vehículo para que el vehículo vuelva a ser operativo, y el lucro cesante sería las pérdidas generadas por el periodo en el cual el vehículo estuvo inoperativo y el taxista no pudo realizar carreras y generar ingresos en ese periodo, ¿no? Entonces, utilizando estos conceptos, vamos a pasar a un análisis del primer caso, que corresponde a una empresa de transporte aéreo, ¿no? Explicando un poco las circunstancias de este caso, corresponde a un contrato entre una empresa, una concesión de rutas aéreas, para poder brindar el servicio de transporte aéreo en la selva de 3 rutas específicas. Y estas rutas iban a ser subvencionadas a la empresa de transporte aéreo para que se fijen precios máximos que sean muy inferiores a los valores comerciales normales de los vuelos,
y de esa manera generar demanda de parte de la población y ellos se vean beneficiados por la eficiencia en el tiempo que se generaba por el uso de este transporte aéreo, en comparación del transporte usual al cual suelen recurrir, que es por río, ¿no? Que suele, como sabemos, demorar mucho más de lo que respondería a un vuelo aéreo, ¿no? Entonces, tenemos las condiciones del caso, que son un contrato de concesión de rutas aeronáuticas. El contrato incluía una cláusula de exclusividad de las rutas de los vuelos subsidiados, esto a fin de generar la demanda de parte de los pobladores de la selva. La duración del contrato era de 1 año y esta se iba a renovar respecto a ciertos procedimientos estipulados en el contrato, ¿no? Y otro antecedente sería que el contrato ya había sido previamente renovado en 3 periodos consecutivos, son los años 2013, 2014 y 2015. Entonces, ¿qué elementos se dieron para que proceda el cálculo de indemnización en este caso? El primer elemento fue la inejecución de la obligación. En este caso, el contratante no respetó el proceso debido de renovación contractual. Este proceso incluía 90 días previo a la finalización del periodo contractual, entregar un informe de demanda, un estudio de mercado que permitía establecer tasas de subsidio para el siguiente periodo, tarifas de subsidio que el contratista debía aceptar. Entonces, una vez que aceptaba el contratista estas tarifas, se podía renovar el contrato por 1 año más, ¿no? La imputabilidad, el ente contratante no cumplió con su parte del proceso al no entregar el informe, ¿no? De manera en el tiempo pactado y brindar las condiciones para renovación del contrato. Y en este caso, los daños y perjuicios serían las utilidades no percibidas, dada la no continuación de las rutas aéreas. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a calcular para este caso de indemnización? Lo que se estableció como daño emergente serían las propias utilidades dejadas de percibir en el periodo truncado y como lucro cesante, los intereses generados correspondientes a la obtención de estas utilidades en los periodos. ¿Por qué? Porque se espera de que al generar ingresos, estos pueden ser utilizados por la empresa como capital, ya sea para generar otros negocios y generar riqueza o ganancia en base a otros negocios o incluso depositando en una cuenta y generando intereses de manera pasiva. Entonces, se espera de que esta empresa genere o haya generado ingresos con las utilidades que iba a percibir en esos periodos respectivos, los cuales no recibió y por lo tanto se van a calcular. Para el cálculo del daño emergente consideramos los siguientes factores. Los ingresos percibidos en el último periodo del 2015. Estos ingresos corresponden a la segmentación de ingresos del servicio específico que se brindaba en estas rutas, ¿no? Y a los vuelos subsidiados. Así también se toma en cuenta el valor aproximado de las tarifas del siguiente periodo, esto calculando un promedio de la variación de los periodos previos, y también tomamos lo que es el margen operativo de la empresa, del periodo previo. Esto como un porcentaje de los gastos que de los ingresos que vamos a calcular, ¿no? Cabe resaltar que este margen operativo debe ser también validado y debe ser racional para lo que es la industria de la empresa. No podría esperarse que, por ejemplo, una empresa en esta industria tenga un margen operativo del 80%, por ejemplo, lo cual no resulta racional y no es objetivo para este caso. Entonces, tenemos lo que fueron las condiciones del último periodo. No sé si se ve mi puntero. Las condiciones que planteaba el contratante era un número de asientos mínimos mensuales en los vuelos, así como una cantidad de vuelos redondos mensuales de ida y vuelta. Así también fijaba un precio máximo de tarifa subvencionada para que los pobladores puedan acceder a estos vuelos y el pago que realizaba el contratante a la empresa aeronáutica por monto subvencionado mensual eran los siguientes, ¿no? Con un total de 112.000 soles, 112.807 soles por las 3 rutas establecidas, que eran percibidos por la empresa de manera mensual, habiendo cumplido con las condiciones. Entonces, en base a las variaciones que se generaron en las tarifas en los periodos previos, se estableció que, en base al promedio de la variación, se estableció que el promedio de la tarifa que hubiera recibido por subvención esta empresa en el siguiente año hubiera tenido el valor de 111.413 soles. Ese es el valor que vamos a tomar como el estimado de la subvención que iba a recibir esta empresa. Entonces,
tenemos el valor estimado de lo que son 111.413 soles por lo que es los ingresos por subsidios. Para lo que es las ventas de vuelos subsidiados, el valor por las ventas propiamente dichas, se utilizó la mediana de los ingresos generados del periodo anterior e igual, de la misma forma, los ingresos por carga, ¿no? Que esta empresa realizaba en los vuelos. Así como también llevaba personas, también se utilizaban estos vuelos para transportar carga y por lo cual se cobraba una tarifa, ¿no? Entonces, esto nos da un ingreso mensual calculado de 194.302 soles y ingresos no percibidos totales por un total de 2.331.621 soles. Entonces, en base a estos ingresos generados, nosotros calculamos cuáles serían las utilidades que la empresa dejó de percibir. Porque no podemos suponer que la empresa va a solicitar una indemnización por el total de los ingresos percibidos, porque en la operatividad de un negocio, una empresa suele incurrir en costos y gastos. Entonces, como realmente no se dio al final la operación de la empresa en este periodo, solo se va a solicitar una indemnización por lo que fueron las utilidades que se hubieran generado. Esto incluye los gastos. Entonces, la utilidad calculada de esta empresa, que va a acorde a la industria, era del 12.4%. 12.4%. Eso se multiplica por los ingresos estimados que vimos en la diapositiva anterior y nos genera un total de ingresos de 1.460.265 dólares. En respecto al lucro cesante, tenemos que considerar los siguientes factores. Las utilidades operativas generadas en los periodos respectivos, que ya se calculó en la diapositiva anterior, y los factores de actualización según lo que es la metodología para utilizar montos de dinero de la SBS. Esta metodología está publicada por la SBS y a la vez ella calcula lo que son estos factores acumulados. Los factores acumulados son factores calculados de manera diaria por la SBS que, como su nombre lo dice, acumulan el valor de la tasa de interés de manera diaria. Entonces, para el cálculo de este interés utilizamos el interés a calcular vendría a ser el producto de lo que son las utilidades, en este caso generadas, que sería nuestro capital, multiplicado por el factor acumulado del tiempo t, que es el tiempo al cual nosotros vamos a actualizar el valor, sobre el factor acumulado del tiempo cero, que vendría a ser el periodo de fin de mes de cada uno de los meses en los cuales no se generaron la utilidad. Esto menos 1, ¿no? Es así que nosotros utilizamos los factores acumulados del fin de cada uno de estos periodos, en los cuales se dio el último periodo de operatividad por la empresa aeronáutica, y utilizando la fórmula que vimos, se calcula el factor a aplicar, que va a ser el valor por el cual vamos a nosotros multiplicar las utilidades no percibidas para generar los ingresos correspondientes, los ingresos por intereses correspondientes, ¿no? Habiendo multiplicado estos valores, se obtiene, según estos segmentos, que estas son las utilidades que no se llegaron a percibir de parte de la empresa, y los intereses generados vendrían a ser los siguientes. Según también los mismos segmentos, ¿no? Dándonos al final un cálculo de indemnización por un total de 2.119.413 soles. Y eso sería lo que esta empresa solicitaría, dado que no pudo ni operar, generar utilidad en ese periodo, y tampoco pudo utilizar la utilidad generada para generar otros ingresos, ¿no? Bueno, a continuación les paso a mi compañero Javier Ceballos para explicar los siguientes casos. Muchas gracias, Gino. Ahora vamos a ver el segundo caso, que será de dos empresas. En este caso, un gobierno regional y en otro caso, un servicio de embarque turístico.
Cabe señalar que el caso anterior, tanto como este caso, tanto como el que viene, son casos de empresas reales. Pero, como tenemos una política de confidencialidad, no podemos develar los nombres. Hay algunos nombres que sí están como generales, ¿no? Como el ente regulador que ahorita vamos a conversar. La situación de esta empresa es la que ven en la laminilla, ¿no? Se tiene un contrato de duración de 20 años, es un muelle artesanal, es para llevar turistas a las Islas Ballestas. El gobierno local regional lo que quería hacer era tener un servicio de calidad que atraiga turistas de todo el Perú y que entren al mar y puedan ver la diferente flora y fauna que existe en su localidad. Para ello, tenía que tener un producto o un servicio brindado por una empresa concesionaria de calidad. Porque, como todos sabemos, un buen servicio se sabe bastante, pero un servicio malo más aún. Entonces tenían que asegurar esa calidad de servicio. Entonces la autoridad municipal era la que veía todo esto y tenía jurisdicción entre quién podía operar en ese muelle y quién no. Entonces, lo que sucedió en este caso que nosotros vimos fue que la empresa, con todas las políticas, lineamientos para asegurar la calidad de su servicio, fue a operar y los pescadores de la zona comenzaron a realizar una competencia desleal. ¿Por qué? Porque en el contrato había una especificación de exclusividad. ¿Qué sucedía? Solamente la empresa ganadora del concesionario podía brindar el servicio. Sin embargo, los pescadores de la zona comenzaban de manera ilegal brindar el servicio con ciertos lineamientos que no se estaban cumpliendo, con calidad de servicio que no se estaba cumpliendo, con temas de seguridad que no se estaban cumpliendo, lo que originó un desequilibrio económico. ¿Para quién? Para el concesionario, para el servicio de embarcación. Bueno, los elementos en ejecución no se cumplió con la exclusividad, como ya les he contado. Imputabilidad, el ente contratante no cumplió con su parte y permite que el muelle pesquero sea además un muelle de embarque para turismo. Entonces, evidentemente, una empresa de transporte, que va a brindar este servicio turístico, ve el muelle y se da cuenta que una parte del muelle es un servicio turístico y otra parte del muelle es donde se realiza la pesca. Entonces dice, ok, ya está dada la situación, yo voy a operar acá. Sin embargo, como les conté, no sucedió eso. En el muelle pesquero comenzaron a brindar servicios turísticos. ¿Cuál es el daño? El daño y perjuicio. Bueno, el daño específicamente es la diferencia en la demanda en la que la empresa de turismo no pudo llegar a su demanda esperada debido a que la exclusividad no fue respetada. Pero ¿por qué demandan al gobierno local regional? Porque no puede demandar a los pescadores, porque el ente regulador en ese momento y en esa localidad, el que pone las normas es el gobierno local regional, pero no lo hizo. Y entonces hubo una diferencia en demanda. Yo pensaba ganar 100, pero debido a que la demanda me la quitan los pescadores artesanales en el muelle pesquero, entonces la empresa privada no podía ganar lo que había esperado y había un desequilibrio económico. Y además de lo que ya había mencionado en el que no necesariamente cumplían con la calidad esperada, que uno tenía los lineamientos previos, de repente en los términos y condiciones al momento de la convocatoria de la concesión. ¿Qué se hizo? ¿Qué hicimos en Global Macro? Nosotros tenemos que ver datos ciertos.
Entonces lo que hicimos fue ver si hay un ente regulador que veía qué personas entraban al mar. Entonces encontramos a CERPAR, porque si bien estos personas que hacían, que no respetaban la exclusividad del servicio, operaban de manera ilegal, pero sí daban la información a CERPAR de cuántas personas habían ido, cuánto se les había pagado de pasaje o por el servicio. ¿Por qué? Porque CERPAR cobraba una comisión. Entonces, como cobraba una comisión CERPAR, ellos tenían, a pesar de ser ilegales, brindar toda esa información, esos datos. Entonces ahí pudimos ver que todo el mundo se iba a la parte en los que hacían de manera ilegal o brindaban de manera ilegal el servicio debido a que costaba menos. Y costaba menos porque evidentemente no tenían todas las medidas de seguridad, no brindaban la calidad exigida y demás situaciones. Entonces, de acuerdo a los muelles, nos dimos cuenta cuántos participantes había, vimos todas las visitas y la recaudación que debió recaudar el ganador del servicio. Entonces nos dimos cuenta allí cuál hubiese sido la demanda real si se hubiese cumplido con la exclusividad. En el lucro cesante, como ya lo mencionó Percy, son los intereses generados porque corresponden a las utilidades. Yo esas utilidades como empresario las hubiese podido utilizar en cualquier otra cosa que me diera más ingresos. Sin embargo, ustedes saben que la consultoría económica financiera es una ciencia objetiva. Entonces yo no puedo decir, no, yo con esas utilidades que se hubiese ganado me hubiera comprado un montón de tickets de la lotería y hubiese ganado la lotería, entonces yo quiero mi lucro cesante, que es eso. No, eso ustedes saben que es sumamente subjetivo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros consideramos lo más objetivo posible? Es, bueno, esta utilidad operativa que ibas a ganar, si se hubiese respetado y hubieses tenido la demanda que tú has proyectado, eh, lo hubieses puesto en el banco. ¿En qué banco? ¿El que te da la mayor tasa? No, porque eso también podría ser subjetivo. ¿En una caja rural que te da 16%? No, porque también podría ser subjetivo. Sino que lo ponemos en el sistema bancario como si fuera el promedio de toda la banca. Eso para nosotros es lo más subjetivo. Ahora, hemos visto dos casos. El caso de la empresa aérea y el caso del servicio de embarque turístico. Si bien es cierto, nosotros hemos hablado del webinar que es determinación del lucro cesante y daño emergente, también Global Macro, bueno, junto con todos los profesionales, brinda no solamente el servicio de determinación de una indemnización, sino también de apoyo a la defensa legal ante una demanda de indemnización, que es el caso, el tercer caso que les quería demostrar, que es una concesionaria que brinda un transporte terrestre urbano en las rutas de Lima, es un carril segregado, el contrato es por renovación cada 20 años, mencionan, bueno, esta concesión en verdad no es que sea como los casos anteriores, que es una entidad gubernamental y un privado, sino que ya es una asociación público-privada. El servicio que se brinda y que estamos discutiendo es un servicio que tiene que ver con varias empresas. Por ejemplo, las personas que brindan el transporte o las personas jurídicas que brindan el transporte no necesariamente es una empresa, sino son 3 o 4. De repente hay una empresa que brinda el servicio de seguridad. Por otro lado, hay una empresa que brinda el servicio de emisión de tarjetas, de recaudación y recarga de tarjetas, de producción, mantenimiento de maquinarias para cargar tu tarjeta. Entonces, esto ya no son dos entidades, sino son
todo un conjunto de empresas que desarrollan o que conforman una asociación público-privada, una concesión. Entonces son rutas de Lima, hemos hablado de la renovación que son 20 años, que posiblemente hay una competencia desleal, hay un contrato de exclusividad también. ¿Qué quiere decir? Si esa es la vía, ¿no? Por favor, ente administrador de esta concesión, asegúrate de que no haya rutas similares a la mía a 3 cuadras, o a 3 avenidas, o a 300 metros desde donde yo voy a operar de manera única sobre un carril. Bueno, no puedo decir la empresa, pero más o menos ustedes ya pueden saber a qué concesión me estoy refiriendo. Entonces, en este caso, nuestro cliente no fue una empresa privada, sino fue una institución del Estado. Esta institución del Estado era la administradora de esta concesión. Entonces, primero, para saber cómo la ayudamos a esta institución del Estado, primero tenemos que saber qué cosa o qué elementos eran solicitados por el demandante. Esos son algunos, me parece, los más importantes. El gasto por la carta fianza, porque de repente no lo saben o de repente sí, porque hemos visto que hay personas de diferentes profesiones en este webinar, pero cuando se contrata con el Estado, uno tiene que presentar una carta fianza o en su defecto un monto de la garantía del 10% o de acuerdo al contrato, en el que uno asegure que va a brindar el servicio que está contratando con el Estado de manera adecuada. Si no lo brinda de manera adecuada, el Estado podría ejecutar esa carta fianza. Entonces, en este caso, la empresa privada está pidiéndole a nuestro cliente el gasto por la carta fianza, también está pidiéndole como daño emergente en ese caso, por ejemplo, la depreciación de sus maquinarias, y también estaba pidiéndole la diferencia de las ventas reales que obtuvo con las ventas proyectadas que estaban en los términos de referencia al momento de hacer la contratación o cuando convocaron de manera pública a diferentes empresas para esta concesión. Entonces, si se dan cuenta, pareciera que la diapositiva no cambió, pero estos son los puntos observados por Global Macro. En caso de la carta fianza, nosotros observamos, por ejemplo, la carta fianza, el gasto, si es de 30.000 soles, nosotros observamos que ese cálculo no era el verdadero. Consideramos que la carta fianza es un gasto que al final tú pagas impuestos de esos gastos. O sea, lo que sucede es que tú disminuyes tus ventas y al final pagas un impuesto a la renta menor si es que tienes gastos en tu estado de resultados. Entonces, el valor de esa carta fianza que de verdad desembolsó no era lo que de verdad desembolsó, porque lo que de verdad desembolsó ayudó a que pague menos impuestos, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que de la razón verdadera, si es que tenía o no tenía que pedir el gasto de la carta fianza. Que si bien es cierto, eso ya nosotros ayudamos al equipo de abogados, pero eso es una decisión netamente legal. Eso también vamos a tomarlo en cuenta en las consideraciones finales. La parte de depreciación. Pedía la depreciación. Esta entidad, esta empresa o esta persona jurídica pedía la depreciación de sus máquinas. Entonces Global Macro observó de manera tajante y dijo, no puedes pedir la depreciación de tus máquinas porque tu depreciación, leyendo en las notas de los estados financieros, en verdad la depreciación no era por unidad utilizada o por unidad producida o por cada vez que uno pasaba la tarjeta o cada vez que uno recargaba, sino que tenían una depreciación lineal por tiempo. Entonces, su depreciación iba a ser la misma si es que tenía un estimado de ventas que según ellos no se cumplió, y al final no ganaron 100, sino ganaron 50. Pero igual se depreció.
igual, si hubiese ganado 100, se hubiera depreciado igual. Si hubiese ganado 50, se hubiese depreciado igual. Porque tus estados financieros dicen que tu depreciación no era por unidad Sí. producida, sino era por tiempo, la que tú estabas midiendo. Luego, hablamos de las ventas proyectadas. Ellos mencionan que en los términos de referencia se proyectaba una venta determinada y que habían ganado 14 millones menos. Entonces nosotros dijimos, obviamente, con un trabajo conjunto, con la defensa legal de esta institución pública, en la que hablamos sobre que esos términos de referencia, si bien están ahí para poder hacer más atractivo una situación en la que el Estado necesita de instituciones privadas para brindar un servicio, no están escritos en piedra. Son términos de referencia, son términos referenciales. Como cualquier empresario sabe que si uno se embarca en una situación de inversión, esa está relacionada con riesgos que no necesariamente el Estado lo puede saber, no necesariamente el privado lo debe saber, pero sí tiene que estar consciente de que existe. Entonces, nosotros dijimos, no, estas ventas de repente se han sido referencia, en los términos de referencia, cuando se convocó, pero no están escritos en piedra. Además, vamos a ver una parte muy importante con respecto a las ventas proyectadas que exigía la empresa recaudadora de pasajes. Bueno, el cálculo y elementos para contestar el daño emergente, ¿no? El crédito relacionado, bueno, yo me he adelantado un poco a esta diapositiva. Estos ingresos también de lo de las ventas han sido proyectados. Fueron proyectados, fueron referenciales y habían sido considerados el costo financiero. Entonces, no sabíamos muy bien a qué se referían, si era a la parte de término de referencia, si era algo que ellos pensaban que estaba asegurado en el contrato. Luego, hablamos acerca de una parcialidad. Aquí en Global Macro nosotros somos imparciales, porque no necesariamente hacemos auditorías contables. Sin embargo, la concesionaria, perdón, la empresa recaudadora, en ese momento tenía una auditoría y se basaba en sus estados financieros, pero la misma persona que estaba calculando, perdón, la misma entidad que estaba calculando la indemnización, estaba haciendo sus auditorías. Entonces había conflicto de intereses. Yo no puedo decir, la entidad auditora calcula que la depreciación es tanto, y yo exijo esto, pero la entidad auditora soy yo. Entonces, había un conflicto de intereses. Luego, la parte de ventas. Aquí tenemos 3 columnas. La primera columna es el contrato de concesión, el término de referencia. Luego tenemos los estados financieros reales del año en cuestión que estamos viendo. Y luego tenemos el peritaje de parte. ¿Ok? El peritaje de parte de la entidad recaudadora. Si se dan cuenta, Percy habló algo muy importante, que es cuando yo pido una indemnización no voy a pedir la venta total, porque se supone que yo he incurrido en costos. Agarramos o volvemos al ejemplo que Percy Choque puso acerca del taxista. Hablamos del taxista, tiene un daño emergente cuando lo chocan y un lucro cesante porque no puede trabajar, ¿no? Pero la persona que le va a pagar la indemnización no le va a pagar por la cantidad de dinero que iba a ingresar por su servicio, sino que le va a indemnizar por su utilidad operativa, porque no está trabajando el taxista. Si hubiese trabajado, hubiera tenido diferentes servicios, pero hubiese incurrido en tiempo, que es una oportunidad, costo de oportunidad, tiempo de hacer otra cosa,
primero. Hubiera incurrido también en diferentes tipos de riesgos, porque no los está incurriendo porque no está haciendo, no está brindando el servicio. Adicional, va a incurrir en costos como la gasolina, por ejemplo, como el mantenimiento del carro, como el estacionamiento, ¿no? Entonces, esos costos tienen que restarse a las ventas proyectadas que el taxista iba a percibir y que estamos utilizando para el cálculo de lucro cesante. Entonces, nosotros siempre hemos considerado que cuando uno exige una indemnización, exija un margen operativo, no las ventas. Entonces, en esta indemnización que les estoy relatando, estamos hablando del contrato de concesión que en los términos de referencia tenía 34 millones, efectivamente, ¿no? Pero los estados financieros de ese mismo año eran 18 y ellos están pidiendo la diferencia. Sin embargo, la utilidad operativa había sido mucho mayor en la realidad. En cambio, en lo proyectado, la utilidad operativa eran 4 millones, pero en la realidad, o sea, ya en el futuro, en el presente, fueron 14. Entonces, el peritaje de parte simplemente estaba diciendo, mire, yo quiero exigir la venta, porque si exijo la utilidad operativa no me conviene, ¿no? Entonces, como no me conviene, exijo la venta. Entonces, nosotros dijimos, no, en verdad, ahora en este momento nos ha tocado defender. Nos ha tocado defender a una entidad pública. Sin embargo, cuando nosotros calculamos una indemnización para una entidad privada, una persona jurídica, nosotros le decimos al cliente, usted tiene dos opciones. Podría pedir la venta, pero le van a observar su informe de cálculo de indemnización, porque así nosotros no consideramos que se hace. Nosotros consideramos que debería pedir la utilidad operativa porque en verdad no ha operado. En este caso, cuando hicieron el informe para cálculo de indemnización, no lo hicieron de esa manera, sino que pidieron la diferencia de las ventas porque la utilidad operativa no les convenía simplemente. Algunas consideraciones finales. Ese trabajo que estamos haciendo en Global Macro es un trabajo que no lo hace una persona, no lo hace Percy Choque, no lo hace Javier Ceballos, sino que lo hacen diferentes personas que de hecho son peritos judiciales, fiscales, y que han realizado peritajes arbitrales, que tienen 30 años de experiencia. Me parece que entre los socios y los asociados, que por ejemplo tenemos a Milton Ceballos, tenemos a Gladys Purizaga, tenemos a Raúl Domínguez, tenemos a Víctor Hugo Andrade. Si juntamos todos los años que estas personas tienen de experiencia en peritajes, en cálculo de indemnizaciones, creo que tenemos como más de 150 años de experiencia acumulada. Y ese es un trabajo multiprofesional, porque no es que sea un profesional que diga yo tengo la razón, sino que se tenemos reuniones bien colaborativas con Percy Choque, con los demás consultores, donde todos exponemos nuestras ideas y no pensamos en cuánto más ganaría el cliente, sino que también tenemos en consideración qué tan observable podría ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo, lo que queremos hacer es que cuando se presente ante un tribunal arbitral sea lo más sólido posible. Porque no tiene sentido pedir 1 millón de soles, eso es un caso hipotético, ¿no? No tiene sentido pedir 1 millón de soles sin ningún sustento. Yo le diría a un cliente, mejor es pedir 100.000 soles, porque la verdad es que es muy probable que te den, porque te voy a presentar todas las evidencias de que ese es el valor exacto de la indemnización que deberías que deberías pedir. Segundo punto, nada está escrito en piedra. Evidentemente, lo que les estamos diciendo ahorita, los 3 casos que hemos visto, ustedes podrían decir,
no, eso no me parece, no, yo creo que acá sí debió parar la depreciación, o de repente este lucro cesante no me pareció, de repente era, yo considero que eso era el daño emergente. Evidentemente, cada caso es diferente. No hay un caso o una manera en la que uno diga, así es, y así yo voy a ponerle una plantilla y me va a salir mi indemnización exacta. No. Ese es un trabajo en el que se tiene que hablar, dialogar, criticar el trabajo de uno, hablar con el equipo legal, que es sumamente importante. Y esos son los puntos, los siguientes dos puntos, ¿no? No es un trabajo de solo un profesional, y también el equipo legal es sumamente importante. Nosotros tenemos asesores legales, pero siempre trabajamos con el abogado que está viendo la indemnización, con el abogado, el abogado o la abogada que está viendo o solicitando la defensa a una demanda por indemnización. No puedo recalcar más la vital importancia del equipo legal en ambos casos, tanto de determinación de indemnización como en la defensa legal ante una demanda de indemnización. Y evidentemente el equipo colaborativo. Adicional a esto, vamos a ir con las preguntas, pero también los exhorto a revisar las redes sociales de Global Macro, su página web. No solamente vemos temas de indemnizaciones en tribunales arbitrales, y esa es una parte muy importante. Un profesional, lo que yo considero, no es que sepa experto en calcular una indemnización, sino que como es un trabajo, un espacio colaborativo y es multiprofesional, puede que en una indemnización haya temas de tasaciones. Tal vez en una indemnización haya temas de cálculo de intereses, con intereses legales, o de repente intereses del sistema financiero, o de repente haya temas con bancarios, ¿no? O mineros. Entonces, por eso digo que es un trabajo multiprofesional, y que esta especialidad de calcular indemnizaciones, tanto en Poder Judicial como en en tribunales arbitrales, no es de una sola cosa, sino es de varias situaciones en las que se podría hablar y ver como tasaciones, como ya les expliqué, ver también cálculo de intereses o otro tipo de especialidades. Y bueno, agradezco su participación. Estamos dispuestos a responder cualquier pregunta. Te doy paso allí, Gino, para que nos puedas ayudar con las preguntas que se han realizado. Buenas noches a todos. La primera pregunta que tenemos, y hasta ahora la única que he visto, bueno, tienen libre disposición para colocar preguntas en el chat del grupo de Zoom. Las estaremos leyendo por ustedes y para que sean contestadas por los peritos. Y la primera pregunta es, en cuanto a servicios o productos de los cuales se desea calcular el tema de indemnizaciones, a partir de los próximos meses, ¿cómo se debería proceder? Ya que hemos estado en un periodo tiempo de cuarentena. A ver, Percy, ¿tú deseas responder? No, procede, Javier. Ya. Bueno, para los servicios y productos los cuales se desea calcular indemnizaciones a partir de los próximos meses, ¿cómo debemos proceder para calcular los meses que hemos estado en cuarentena? Bueno, esa es una pregunta un poco abierta, porque no podría saber a qué se está refiriendo, si de repente es un tema civil, de repente es un tema laboral, pero bueno, les comunico que muchas instituciones ahora están trabajando de manera normal con respecto a sus mesas de parte virtual.
Si son problemas con el Estado, casi todas las instituciones, si ya no lo tenían implementado, las mesas de partes virtuales, como la SUNAT, como de repente de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción, si no estaban implementadas ya antes, ya los han implementado. Entonces, si uno desea una demanda, realizar una demanda o de repente hacer un cálculo, ya puede contactarse con los profesionales que le brinden ese servicio. Hay un punto que esta pregunta me ha hecho recordar. La importancia de tener un cálculo de indemnización de lucro cesante y daño emergente es prioritaria al momento de que alguno de ustedes quiera demandar. Porque he visto muchos casos que por la premura de hacer la demanda y pedir dinero, el equipo legal suelta una cifra que, si bien es cierto, la empresa con el conocimiento del negocio y lo que aproximadamente cree que debió haber ganado, sale esa cifra, pero en verdad los tribunales arbitrales, además de los jueces en el sistema, en el Poder Judicial, aprecian muchísimo que el monto que se solicita en una demanda tenga un peritaje o un informe en el que se calcula. Porque automáticamente ese monto solicitado se convierte en un monto objetivo. Y en cualquier tipo de estos procesos o resolución de conflictos, lo más importante es que sea objetivo, que no haya subjetividad en tu demanda. Sí, yo también quería comentar algo al respecto. Respecto al tema del periodo de cuarentena, ¿no? En caso de haberse o haber habido eventos en los cuales hubieron daños y perjuicios a una empresa antes de la cuarentena, si es que se calcula post cuarentena, si bien podrían argumentar de que para lo que respecta al tema del lucro cesante, ¿no? No pudo haber generado utilidades en ese periodo porque estaba en cuarentena. Sin embargo, los bancos siguen operando. Uno igual pudo haber tenido esos ingresos de manera previa o haber recibido el pago previo a la cuarentena y haber depositado ese dinero en un banco que genera intereses, los cuales se siguen generando a pesar del periodo de cuarentena. Entonces, depende bastante del periodo al cual se fije para hacer la actualización del lucro cesante. Eso quería comentar. Bueno, entonces agradezco la participación de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nosotros a realizar diferentes tipos de webinars y también producir información útil para ustedes, tanto como en términos de los servicios de cálculo indemnizatorio que nosotros realizamos, como también las tasaciones, análisis de flujos patrimoniales para personas que están involucradas en investigaciones de lavado de activos o enriquecimiento ilícito, asesoría tributaria también. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta que de repente no la hayan podido realizar en el chat en este momento por el Zoom, los exhorto a realizar las preguntas a nuestro correo, que lo pueden ver en pantalla, que es contacto@globalmacro.pe. Nosotros ahorita todavía tenemos la imposibilidad de salir de nuestras casas como consultores económicos. Sin embargo, nosotros tenemos diferentes softwares o lineamientos que ya habíamos previsto, en los que podemos trabajar con normalidad desde nuestras casas con nuestras computadoras. Así que les dejo el número del WhatsApp de la empresa. También les dejo el teléfono fijo, que recomiendo no usarlo por el distanciamiento social obligatorio en el que estamos en este momento. Y también el correo de contacto,
que ahí se pueden poner cualquier duda, será respondida tan pronto sea posible. Muchas gracias, Gino, por tu participación también. Que Gino también es un consultor financiero contable que nos está ayudando con la moderación en esta oportunidad. Y también te cedo la palabra, Percy. Muchas gracias también a ti. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia a este webinar. Y bueno, que tengan un muy buen día, una muy buena noche Y muy buen fin de semana también. también. Ahí. Muchas gracias, Narda San Bartolomé. Muchas gracias, Víctor Davis. Entonces, sin más ni más, nos despedimos. Muchas gracias, Nando. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.